En esta presentación haremos una clase acerca de neoplasias benignas y malignas. Corresponde al programa de fisiopatología del ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, para el curso de Fonoaudiología 2020. Les habla Inés Pepper. ¿Cuáles son los principales campos de análisis del fenómeno neoplásico? Hay muchas maneras de estudiar y analizar las neoplasias. En primer lugar, un aspecto clínico, epidemiológico, anatomopatológico, donde se ven básicamente los aspectos relacionados con el diagnóstico, con la incidencia, mortalidad y con aspectos macro y microscópicos de este fenómeno. En esta ocasión vamos a mirar los aspectos fisiopatológicos, vale decir, nos vamos a referir a la etiología y patogenia, y para ello vamos a abordar el tema tanto a nivel macroscópico, histológico, citológico, molecular, genético, biológico y evolutivo. Por lo tanto, ustedes van a poder comprender este fenómeno desde un punto de vista muy amplio. Otras maneras de ver el tema son en un enfoque inmunológico, psicológico, etc. Como dije anteriormente, existen neoplasias benignas y neoplasias malignas, y vamos a comenzar esta clase definiendo a las neoplasias malignas o cáncer desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista clínico, el cáncer es un enorme grupo de enfermedades muy diversas entre sí, 100 o más, que varían en cuanto a etiología, varían en cuanto al tejido en que se originan, la ubicación que tienen, la edad en que se inician con mayor frecuencia, la velocidad de su crecimiento, las características histopatológicas, sospecha diagnóstica, invasividad, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista clínico, cada paciente con cáncer es un paciente particular que tiene una neoplasia que lo afecta también de una manera particular. Desde un punto de vista genético, el cáncer se debe a alteraciones en el material genético. O sea, en toda neoplasia y en todo cáncer sí o sí hay alteraciones genéticas. Entre ellas, las más importantes son las mutaciones puntuales, las translocaciones, amplificaciones, deleciones, y también hay algunas alteraciones en los mecanismos de transcripción o traducción génica. Pero siempre habrá una alteración genética, más bien dicho, muchas alteraciones genéticas. Veamos dos ejemplos: alteraciones cromosómicas en dos tipos de cáncer. Si comparamos los cariotipos de una leucemia mielógena crónica y de un carcinoma pulmonar, vamos a ver que hay bastantes diferencias. En el caso primero, en la leucemia, existe una translocación entre el cromosoma 9 y el 22 en prácticamente todos los pacientes. Puede haber además otras alteraciones. Pero si miramos un cáncer pulmonar, vemos que la cantidad de alteraciones en el número y en la estructura de los cromosomas es enorme y muy diverso. Hay amplificaciones, translocaciones, hay mutaciones puntuales, hay poliploidías, etcétera, etcétera. O sea, el cariotipo de células de un carcinoma pulmonar es muy, muy distinto entre células del mismo cáncer y obviamente entre células del cáncer y células normales. Desde un punto de vista biológico, el cáncer es un grupo de enfermedades debidas a defectos moleculares que son similares y resultado de algunos tipos de alteraciones comunes de los genes celulares. Y esto quiere decir que las alteraciones genéticas que hemos descrito previamente afectan a genes que están relacionados con problemas cuyos productos están relacionados
con problemas que tienen que ver con la comunicación entre las células y los mensajes químicos que reciben y entre las células vecinas en el caso de epitelios y otros tejidos. Por lo tanto, aquí, como desde un punto de vista biológico, hay un problema de comunicación. Desde el punto de vista evolutivo, el cáncer surge a raíz de reiterativos procesos de expansión clonal, diversificación genética y selección clonal dentro de ecosistemas tisulares. Esto que parece una definición tan complicada, no lo es tanto. Si nosotros miramos este esquema, que viene del libro Harrison de Medicina Interna, vemos que el cáncer sale de una célula o surge a partir de una alteración genética de una célula que aquí denominan como N. A partir de esta primera mutación genética se genera un clon que llamamos T1. Una de estas células T1 muere y tiene como progenie a una célula T2. Este clon de células T2 va a originar un clon T3 que desaparece porque ambas hijas de esta célula mueren. A partir del mismo clon T2 va a surgir a través de otra mutación, una célula T4, y es así sucesivamente T5, T6, T7, etc. De manera que si nosotros miramos una célula, por ejemplo, que aquí hemos llamado T5, podemos decir que esta célula tiene la mutación, que tiene todas las mutaciones que tienen las células T4, más todas las mutaciones que tienen las T2, etc. Vale decir, las mutaciones se van sumando. Por eso hablamos de reiterativos procesos de expansión clonal. Y hablamos de diversificación genética porque evidentemente coexisten en el tumor, en la neoplasia misma, células que tienen la mutación 1, células que tienen la mutación 1 y 2, células que tienen la mutación 1, 2 y 4, 1, 2, 4 y 5, etc. Por lo tanto, en una población neoplásica maligna vamos a tener células con diversas características genéticas. Y esto es muy importante, como vamos a ver, para la evolución y también para el tratamiento de esta enfermedad. Desde un punto de vista del comportamiento social de las células, podemos decir que el cáncer es una alteración que afecta tanto a la proliferación como a la diferenciación, senescencia y muerte celulares. Las células conviven en los tejidos y estos 4 elementos son los que la caracterizan o determinan el comportamiento de las células entre sí. En condiciones normales, las células proliferan, se diferencian, envejecen y mueren cuando corresponde para que el tejido como un todo se mantenga en condiciones homeostáticas adecuadas. En el caso del cáncer, esta armonía entre las funciones celulares se pierde y se adquiere una proliferación autónoma, vale decir, las células ya no dependen de otras células en cuanto a el tiempo y la cantidad de veces que proliferan, sino que lo hacen cuando ellas lo determinan. El crecimiento invasivo y destructivo significa que las células rompen tejidos aledaños, rompen membranas basales y no tienen respeto alguno por las células vecinas. Desde el punto de vista entonces de su comportamiento global, el cáncer surge a raíz de la desobediencia de algunas células a los mecanismos que regulan su comportamiento social. Las células de un tejido dejan de ser colaborativas y pasan a ser competitivas y predadoras. Y eso lo podemos mirar bastante bien en esta lámina histológica donde vemos a estas enormes células invadiendo y destruyendo el tejido de la glándula mamaria.
Vamos a ver algunos aspectos de las neoplasias benignas y malignas. Para empezar, tenemos que hablar de la nomenclatura que se utiliza para describir este fenómeno. Neoplasia quiere decir nuevo crecimiento. Neoplasia benigna es un nuevo crecimiento que es expansivo y no invasivo. La neoplasia maligna, en cambio, es un nuevo crecimiento que invade, rompe y destruye tejidos y también siembra colonias a distancia. Un tumor se usa como sinónimo de neoplasia. Sin embargo, no es una palabra adecuada, puesto que hay neoplasias que no son tumores y hay tumores que no son neoplasias. Acuérdense ustedes que uno de los signos cardinales de la inflamación es tumor, y sin embargo no es una neoplasia. Por otra parte, hay neoplasias que no son tumores. Por ejemplo, las leucemias son neoplasias constituidas por células libres que circulan por la sangre. Cáncer es sinónimo de neoplasia maligna y este nombre proviene de los antiguos griegos que encontraron o describieron al cáncer de mama como un cangrejo, con la forma de un cangrejo, con una masa central y verdaderas patas que se aferran al tejido normal, y le pusieron el nombre cancros, y de ahí viene el término cáncer, que, como les digo, es sinónimo de neoplasia maligna. Carcinoma es un cáncer que surge de epitelios. Sarcoma es un cáncer que surge de tejido conjuntivo. Y anaplasia es un término que se utiliza para describir la morfología histológica de las neoplasias malignas y que significa una pérdida de la diferenciación y la adquisición de un fenotipo indiferenciado. Entonces, neoplasia es nuevo crecimiento y fue definida por un médico inglés, Willis, el año 1952, y esta definición a mí me parece que todavía es adecuada, y él la define como una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de tejidos normales. Este crecimiento persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio inicial. Y como se ve en estas dos fotografías, las neoplasias benignas crecen empujando al tejido adyacente y las neoplasias malignas crecen destruyendo el tejido adyacente y reemplazándolo. Entonces, la diferencia fundamental entre ambas se refiere al modo de crecimiento. En un caso se respeta el tejido que está circundando a la neoplasia benigna y esta crece lentamente sin destruir. En cambio, en la otra se crece utilizando el espacio que tenían otros tejidos. En el caso de esta fotografía, la masa neoplásica ha reemplazado los globos oculares, el tabique nasal, y está destruyendo todo el tejido. Las características generales entonces de las neoplasias benignas y malignas se ven en esta tabla. La diferenciación está bien conservada. En las benignas son homotípicas, en las malignas tiende a la anaplasia, o sea, a la indiferenciación, a perder las características propias del tejido de origen. La velocidad de crecimiento es lenta y en las malignas es inicialmente lenta y después rápida. El comportamiento local, como ya lo dijimos, empuja al tejido adyacente en el caso de las benignas e invade y destruye al tejido adyacente en el caso de las malignas. La metástasis está ausente en las benignas y es frecuente en las malignas. La metástasis consiste en la siembra a distancia de células que se desarrollan como una nueva colonia, como una nueva neoplasia en un lugar diferente al de origen.
El pronóstico en las benignas es bueno siempre y cuando no afecte funciones vitales, y es malo en las malignas a menos que se trate. La nomenclatura de los tumores se basa en utilizar, en el caso de las benignas, el nombre del tejido de origen más la terminación oma, y en las malignas se usa el tejido de origen más la terminación sarcoma en el caso de las neoplasias no epiteliales, de origen no epitelial, y la palabra carcinoma en el caso de las neoplasias que tienen un origen en el tejido epitelial. Entonces ustedes pueden ver en esta tabla el nombre del tejido que origina la neoplasia y los nombres de benignas y malignas. Por ejemplo, lipoma y liposarcoma son una neoplasia benigna del tejido adiposo y una neoplasia maligna del tejido adiposo, respectivamente. Las neoplasias benignas, como dijimos, se denominan también tumores, son localizados, tienen una cápsula fibrosa y pueden crecer un tiempo y posteriormente detener su crecimiento, y las células, si nosotros las miramos en el microscopio, generalmente son homotípicas, vale decir, se parecen a las células originales, simplemente están más apretadas, más compacto el tejido. No invaden a los tejidos adyacentes ni metastatizan. Obviamente, las consecuencias que tengan para el paciente las neoplasias benignas va a depender dónde estén ubicadas. En la fotografía inferior vemos un adenoma hipofisiario que, si bien es benigno, evidentemente no conduce a ningún beneficio para el paciente, todo lo contrario, provoca su muerte porque está comprimiendo tejido nervioso fundamental. Generalmente estas neoplasias son extirpables quirúrgicamente y muchas veces no recidivan, o sea, no vuelven a aparecer. Por ejemplo, aquí vemos varias fotografías macroscópicas de neoplasias benignas para que ustedes se imaginen cómo son. Vemos un leiomioma del esófago, un fibroleiomioma uterino. ¿Esto qué quiere decir? Que son neoplasias de tejido muscular liso. Un quiste ovárico, los quistes son neoplasias benignas que tienen un tejido exterior, una cápsula, y dentro están llenas de líquido, de un líquido que puede ser mucoso, seroso o hemorrágico. Tenemos un leiomioma en la unión gastroesofágica, vale decir, una neoplasia benigna derivada de células musculares lisas, un quiste cerebral, un pólipo endometrial y un papiloma en la vejiga urinaria. Todas estas son neoplasias benignas que tienen las características generales que ya hemos descrito. En el caso del cáncer, los tipos de cáncer pueden ser carcinomas o sarcomas, y aquí les pongo dos fotografías, una de un carcinoma uterino y la otra de un sarcoma uterino, que tienen algunas características distintivas, pero en el fondo ambos están destruyendo al tejido normal y ocupando el lugar de las células normales. Existen zonas hemorrágicas, zonas necróticas, etc. Y entre ambos no podríamos distinguirlos en cuanto a su origen si es que viéramos una lámina histopatológica de ellos. ¿Por qué? Porque las células, a medida que avanza el tiempo y avanza el cáncer, van perdiendo las características de las células que le dieron origen. En el caso del sarcoma uterino, van perdiendo las características que tienen las células originales, y en el carcinoma igualmente. Veamos cómo evoluciona en el tiempo
un cáncer cualesquiera, y para ello vamos a tomar como ejemplo al melanoma maligno. El melanoma maligno es un cáncer que surge de los melanocitos. Los melanocitos son células ubicadas en la epidermis que le dan la pigmentación a la piel de las personas. Estos melanocitos pueden transformarse en malignos y comenzar a constituir un melanoma maligno. La versión benigna de esta neoplasia es el lunar o nevo. Cuando empiezan a crecer, adquieren este aspecto que se observa en el recuadro de este diapositivo. Bueno, inicialmente las células comienzan a crecer dentro del epitelio y se denominan entonces en estadio 1A, y vemos cómo están proliferando más allá de lo normal, y comienzan entonces en el estadio 1B, comienzan a romper la membrana basal y a crecer hacia la dermis. Pueden o no estar ulcerados, sufrir ulceraciones. Y posteriormente, en los estadios que siguen, las células cancerosas siguen multiplicándose, y si ustedes se fijan, aquí hay un reemplazo del tejido normal por el tejido canceroso. Es decir, aquí no se está formando, no se están formando tumoraciones, sino que simplemente las células cancerosas están invadiendo y rompiendo al tejido normal. Posteriormente, estas células que ustedes ven aquí en el antebrazo de esta persona, este pequeño tumor primario, que puede ser de 2 centímetros más o menos, va a enviar células a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios o linfonodos que están ubicados en el brazo a la altura del codo, y que posteriormente van a viajar a los linfonodos que están ubicados en las axilas. Allí estas células van a formar colonias, y a partir de estas colonias las células cancerosas pueden partir ya sea por vía linfática o por vía sanguínea a otros lugares del cuerpo. Y entonces, en el estadio 4 de esta enfermedad, el melanoma se disemina hacia otras partes del cuerpo y encontramos células cancerosas en cerebro, en pulmón, en hígado, en linfonodos, en intestino delgado y en hueso. Y en este estado de avance el tratamiento es bastante difícil de lograr una curación cuando se llega a esta etapa. Ahora, este tipo de cáncer es, como les decía, uno de los más metastásicos que hay. Entonces, resumiendo, podemos decir que las características generales de las neoplasias malignas es que al crecer se expande, destruye, infiltra e invade, que tiene la potencialidad de generar metástasis, que las manifestaciones clínicas se relacionan con el órgano afectado, y también hay otras manifestaciones clínicas que dependen del solo hecho de tener un cáncer. No tienen sentido biológico, no son útiles para el funcionamiento del organismo y constituye la segunda causa de muerte en la mayoría de los países. Ahora, la presencia de esta enfermedad en las personas es en muchos casos evitable, puesto que las sustancias o condiciones que lo provocan pueden ser evitadas por las personas con su sola voluntad de hacerlo. Acá en el cuadro superior vemos un cáncer que presenta una úlcera y una zona necrótica, y abajo vemos el hígado de un paciente con cáncer que está lleno de metástasis. Cada una de estas redondelas de células cancerosas proviene de células que se liberaron del tumor primario y quedaron atrapadas en el hígado, generando estas colonias de células cancerosas.
La presencia de un cáncer entonces puede tener como consecuencia, lo primero es la insuficiencia del órgano afectado, puesto que el tejido canceroso está reemplazando al tejido normal. Entonces, una persona que tiene este cáncer pulmonar evidentemente va a tener una insuficiencia respiratoria. Pueden existir úlceras que no cicatrizan, hemorragias, puede haber obstrucción de lúmenes, fracturas óseas, perforación de los tractos respiratorios, alimentarios, genitourinarios y todas las consecuencias que trae tener una metástasis. También pueden presentar efectos sistémicos como anemia, inmunodepresión, la pérdida de peso, que puede llegar a caquexia por efecto del tumor, del tratamiento y también de factores emocionales. Cualquier pérdida de peso en una persona que no tenga una justificación dada por una dieta o por la falta de acceso a alimentos significa que hay que investigar y buscar la presencia de un cáncer. Una pérdida de peso significativa, obviamente. Después hay dolor, está el síndrome paraneoplásico en el 10% de los enfermos, que consiste en hipercalcemia, puede haber un síndrome de Cushing, una hiponatremia, policitemia, y hay otras consecuencias específicas de acuerdo al tipo de cáncer que se trate. Problemas de hipofunción orgánica. ¿Cómo es la dinámica del crecimiento canceroso? El crecimiento tiene básicamente dos etapas. Esta curva señala lo que ocurriría en un cáncer de un órgano como pulmón o el cáncer gástrico, etc. O sea, es un prototipo, ¿no? Y hay obviamente variaciones dependiendo del origen de la neoplasia. El cáncer, como dijimos, parte de la mutación de una célula y a lo largo de más o menos 8 a 10 a 15 años se desarrolla a partir de esa célula 1 miligramo de tejido canceroso con 10 elevado a 6 células. En este momento el cáncer es sólido, no tiene irrigación y comienza a sentir hipoxia y por lo tanto va a liberar factores angiogénicos que lo vascularizan. A partir de 1 miligramo entonces comienza un crecimiento exponencial muy rápido y en poco tiempo, más o menos 2 o 3 años, se acerca a 1 gramo de tejido canceroso para después adquirir 1 kilo de tejido más o menos en 5 años, estas 3 etapas. Cuando se detecta clínicamente el tumor con una radiografía, por ejemplo, es cuando tiene 1 gramo, o sea, cuando está en la mitad de esta fase de crecimiento exponencial. Y cuando ya tiene 1 kilo de peso, más o menos es un tamaño letal que produce la muerte del paciente. Ahora, la metástasis se puede iniciar en cualesquiera de estas etapas. Y el mismo esquema lo vemos en estos dibujos, donde ustedes pueden ver que hay una etapa avascular en la cual las células cancerosas no tienen acceso a la circulación sanguínea y ellos mismos incitan al huésped a fabricar vasos sanguíneos que lo irriguen y parte una etapa vascular que es muchísimo más rápida. En este dibujo se resumen algunos de los aspectos que ya hemos analizado, pero es interesante compararlo. Vemos la secuencia de eventos desde una célula normal a una célula tumoral única. Después de 30 doblajes más o menos hay 1 gramo de células 10 elevado a 9 células en el pulmón y podemos mirar que ya se han desprendido células para iniciar metástasis microscópicas en el hígado. A partir de aquí, en 10 doblajes más, tenemos 1 kilo de tumor con 10 elevado a 12 células, que es la
masa máxima compatible con la vida. Y tenemos el hígado con muchas metástasis, tal como vimos en el diapositivo anterior. Ahora, ¿cuáles son las etapas del desarrollo de esta enfermedad? Primero tenemos una transformación de la célula normal en maligna. Posteriormente tenemos una progresión donde estas células que son genéticamente inestables van a ir mutando sucesivamente hasta constituir una masa celular con múltiples clones celulares con distintas mutaciones genéticas. Y eso es lo que vemos en el diagrama que está en el diapositivo, donde vemos que los eventos que conducen hacia la malignización significan la acumulación de alteraciones genéticas sucesivas y aditivas. Finalmente, el cáncer está formado, como ustedes ven acá abajo, por células con distintas características fenotípicas y genotípicas. En una población entonces neoplásica maligna encontramos células cancerosas troncales, que es de donde surgieron las demás, con un alto potencial proliferativo. Encontramos células cancerosas con un potencial más limitado, algunas que mueren, y encontramos que algunas de estas células, la mayoría, están en un pool proliferativo, activamente proliferando. Sin embargo, también hay células que están en reposo proliferativo o que mueren o que se diferencian levemente. Entonces hay, como conclusión, podemos decir que hay gran heterogeneidad en las poblaciones malignas. Además, si los miramos desde el punto de vista ultraestructural, vamos a ver que las células cancerosas tienen alteraciones en prácticamente todos sus componentes: citoesqueleto, moléculas de adhesión, antígenos de membrana, la distribución de la cromatina, la fosforilación de las proteínas, las cargas de superficie, secreción de citoquinas, la expresión génica, la concentración de nucleótidos, etcétera, etcétera, etcétera. Son células absolutamente atípicas y cada uno de estos cambios que estamos nombrando acá se manifiestan como un comportamiento que le permite a las células tener invasividad, tener capacidad de destrucción y capacidad de metastizar, entre otras. Los tejidos cancerosos, en cuanto a su aspecto histopatológico, varían en cuanto al grado de diferenciación de sus células. Hay cánceres diferenciados, medianamente diferenciados, pobremente diferenciados y totalmente anaplásicos. En este dibujo, en estas microfotografías, podemos mirar en la de más arriba un cáncer relativamente bien diferenciado. Todavía se mantiene una estructura acinar, y en las otras dos se observan monstruosidades celulares, mitosis atípicas, células multinucleadas, células grandes, células chicas, etcétera, etcétera, que dan cuenta de la gran heterogeneidad genética y fenotípica que presentan. Además, estas células tienen, como ya hemos dicho, un comportamiento social totalmente aberrante, ya que no respetan en forma absoluta a ninguna regla que mantiene a los tejidos sanos. Anaplasia entonces significa literalmente vuelta atrás. Desde un estado de diferenciación, las células se convierten en células indiferenciadas, y esto es lo que vemos en los carcinomas que se muestran en estas láminas, donde vemos un cáncer diferenciado de piel con alguna estructura similar a la piel que la originó. Posteriormente esto se va perdiendo paulatinamente hasta llegar a un cáncer indiferenciado que no podríamos decir de dónde sale a menos que lo supiéramos por la historia clínica de la persona.
Entonces, para resumir, y no lo voy a leer, aquí las neoplasias benignas producen daño por presión, por actividad funcional, ulceración y otras. Y las neoplasias malignas producen daño por su crecimiento expansivo, destructivo, infiltrativo, por presentar necrosis, por reemplazar el parénquima del tejido afectado y por obstruir conductos, entre otras. El mecanismo de daño más potente y más grave que tienen las neoplasias malignas es evidentemente la generación de metástasis que van a afectar a órganos tales como hígado, como cerebro y pulmones, que son los hígados más frecuentemente afectados por el establecimiento de estas colonias de células cancerosas, que van a crecer y van a destruir al igual que el tumor primario. Las manifestaciones generales en los pacientes con cáncer son, como ya dijimos, pérdida de peso inexplicable, hay pérdida del cabello por efecto del tratamiento fundamentalmente, alteraciones cutáneas, puede haber anemia, en muchas ocasiones hay anemia y especialmente cuando hay células cancerosas ocupando la médula ósea, puede haber fiebre, siempre hay inmunodepresión y el síndrome paraneoplásico puede ser, significan manifestaciones del cáncer en sitios que no están afectados por la enfermedad maligna ni su metástasis, y entre ellos tenemos la hipercalcemia, hay alteraciones neurológicas, hay secreción de ACTH, hay hipoglicemia, trombosis, puede haber miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad tan grave y tan terrible? Podemos prevenirla, vale decir, evitar que ocurra, aprendiendo a respetar y cuidar el propio organismo y el de los demás. Y sabiendo cuáles son los factores de riesgo, uno puede evitarlos. En segundo lugar, educar respecto al autocuidado y un estilo de vida saludable. Y ahí les compete a ustedes como miembros del equipo de salud hacer una labor de educación de los pacientes y de las personas que estén a su alrededor. Conocer los factores de riesgo para el cáncer y evitarlos. Para ello se ha creado estas señales de alarma en cáncer, que son 8 situaciones que establece el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos como situaciones de alarma. Vale decir, estos cambios podrían eventualmente significar una presencia de células cancerosas y nos deben llevar a consultar. No es necesariamente que exista un cáncer, sino que debemos buscarlo si es que existe. Entre ellos tenemos un cambio en una verruga o en un lunar, un nódulo en el pecho, esto es muy importante, hacerse la autopalpación, una herida que no cicatriza, una hemorragia de cualquier fuente, una hemorragia súbita que puede ser una hemoptisis, una melena, una metrorragia, ronquera persistente o tos persistente, dificultad en tragar, indigestión persistente, un cambio persistente en los hábitos urinarios y fecales y pérdida de peso sin causa aparente. Entonces estas son condiciones que nos deben llevar a consultar. El diagnóstico precoz son métodos que se utilizan para saber si el paciente o la persona está afectada por un cáncer o no. Hay algunos tipos de cáncer que pueden ser sometidos a diagnóstico precoz y entre ellos está el examen del Papa Nicolau para detectar el cáncer cervicuterino. Este examen es bastante simple, lo ejecutan en la salud pública, lo ejecutan las matronas fundamentalmente en los SFAM y consiste en tomar una pequeña muestra de células del cuello uterino y examinarlas en
una lámina histopatológica citopatológica más bien dicho. Esa labor la ejecutan los tecnólogos médicos y ven si hay o no presencia de células cancerosas en la muestra. A partir de ello, entonces, se hacen una serie de procedimientos que nos llevan a evitar que el cáncer crezca y se disemine, haciendo una pequeña operación que se denomina conización. Otro método de diagnóstico precoz es la endoscopía en poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, para el cáncer gástrico, el cáncer gástrico es más frecuente en Chile y en Japón, por lo tanto estas poblaciones son de alto riesgo. Es más frecuente en hombres mayores de 48 años, entre 48 y 50 años, 52 años, y entonces el método consiste en efectuar endoscopías a las personas que están en alto riesgo para ver si hay algún proceso neoplásico en el estómago y actuar en consecuencia, previniendo que el cáncer crezca y mate al paciente. En el diagnóstico es fundamental lo que se haga en atención primaria. El médico o médica debe hacer una anamnesis dirigida en pacientes de alto riesgo y debe solicitar los exámenes pertinentes en caso de sospecha. ¿Para qué? Para descartar o confirmar la presencia de un cáncer. Por ejemplo, si la persona que acude al policlínico por cualquier consulta es un fumador empedernido que fuma más de 2 cajetillas al día y tiene una tos y presenta cierto grado de enflaquecimiento, el médico debe sospechar de que podría eventualmente existir un cáncer y pedirle los exámenes necesarios. El diagnóstico con imágenes se hace a través de rayos X, de tomografía axial computada o de resonancia magnética. También se utiliza el ultrasonido o las ecografías, y en los exámenes de sangre se pueden también efectuar diagnóstico a través de la presencia de algunos marcadores tumorales séricos como la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica humana, el antígeno embriónico del carcinoma, etcétera, etcétera. Y esto se relaciona con la presencia de algunos tipos de cáncer. Y finalmente también se puede analizar la presencia de genes de alto riesgo haciendo un examen genético que es bastante más sofisticado y por lo tanto caro. La endoscopía, como ya dijimos, es un método de alta eficiencia para la detección de cáncer en los órganos que permiten efectuar esta técnica: colon, intestino, vejiga urinaria, estómago, esófago. La biopsia es la que da finalmente el diagnóstico y consiste en tomar una muestra, hacer todos los procedimientos necesarios para obtener una muestra histopatológica. Esa la ve el patólogo y determina si la presencia de las células que observa son células cancerosas o no. También se pueden aplicar distintos métodos histoquímicos y también inmunocitoquímicos. Una vez que se establece el diagnóstico del cáncer, se procede a etapificarlo, o sea, mostrar en qué etapa está. Para definir aquello se usa principalmente el método TNM, en el cual se aprecia el tamaño del tumor, el número de linfonodos involucrados y la presencia o no de metástasis. De acuerdo a estas etapas, se establece cuál va a ser el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento del paciente. También se establecen los grados de diferenciación que presenta el examen histopatológico
y se establecen los grados G1, G2, G3 y G4 para denotar el grado de diferenciación de las células cancerosas. El tratamiento consiste fundamentalmente en cirugía, en quimioterapia, en la cual se aplican drogas que actúan sobre las células proliferantes. Lamentablemente este método tiene efectos secundarios bastante potentes porque las drogas no son específicas para las células cancerosas, sino que actúan sobre cualquier célula que esté proliferando. También está la radioterapia, donde se mata a las células cancerosas por efecto de la radiación, y últimamente se están utilizando una serie de métodos que tienen que ver con citoquinas, con inmunoglobulinas dirigidas en contra de moléculas que tienen incidencia en el crecimiento tumoral. Hay factores psicológicos asociados a la presencia de un cáncer en una persona que se muestran acá: ansiedad, irritabilidad, tristeza, etcétera, que hacen que el tratamiento, el trato más bien dicho, del personal de la salud con el paciente canceroso tiene que ser un trato especialmente respetuoso y con mucho cuidado. Los factores psicológicos están señalados acá, además. Y finalmente el equipo oncológico que atiende a los pacientes con cáncer está formado por diversos profesionales de la salud. Evidentemente el equipo incluye un oncólogo clínico, un radiólogo, quimioterapeuta, cirujano, enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos, y sobre todo en la parte de la rehabilitación pueden participar kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, y en el diagnóstico precoz participan médicos, matronas y tecnólogos médicos. Por lo tanto, el paciente debe estar atendido por un equipo multidisciplinario. Y con esto terminamos esta presentación y pasaremos en la segunda parte a hablar sobre carcinogénesis.